Muy buenas tardes, queridos oyentes. Como cada tarde de miércoles estamos aquí en la emisora de Radio Ciutat Bella y emitiendo en directo para el canal de YouTube de Ciutat Bella Activa, ¿no? Por si nos queréis ver. Bueno, del programa decir que pasará a llamarse La Mayéutica, ¿no? En vez de Nota Podcast, pues como la teoría de Sócrates, ¿no? Pretendemos que este sea un espacio de reflexión donde dar voz a gente interesante que tiene cosas que decir y que hagan reflexionar como el invitado que tenemos hoy. Y qué mejor instrumento de reflexión que el arte, ¿no? Concretamente el cine. Porque de eso va a ir el episodio de hoy, de cine, y para ello pues contamos con un invitado muy especial, Carlos Rodríguez Ríos, director y creador del DA Festival de Cine, que se está celebrando estos días y que termina este domingo 2 de abril, y bueno, que se ha tomado la molestia pues de venir hasta este humilde espacio. La verdad es que tiene mucho mérito. A nuestro favor diremos que realmente está cerca de casa porque bueno, hay varios espacios por aquí, el CCCB, el Cinemas Aribau, la Filmoteca, que bueno, están como en este radio, ¿no? O sea, están cerca del Raval y alrededores, ¿no? Y bueno, lo dicho, gracias a Carlos por estar aquí con nosotros en un programa en el que vamos a conocer pues eso de primera mano, pues los entresijos del festival, la figura del director del festival, en qué consiste, hablaremos mucho de cine, de la industria y de muchas más cosas. La idea es que sea como su podcast de un impulso colectivo que tiene el propio festival. Y bueno, a los micrófonos Gabriel Vázquez y bueno, y Víctor Cortinas. Muchas gracias y como siempre primero vamos a hacer el típico repaso cultural que estas últimas semanas y sobre todo este mes ha sido especialmente movidito, ¿verdad, Víctor? Pues sí, la verdad, Gabri, tenemos aquí, bueno, sobre todo en el teatro también, ¿no? Empezamos por el teatro, como tú decías, que este mes de marzo, pues en general, pues seguimos a tope, que pues en particular ha sido bastante movidito, ¿no? Empezamos porque el lunes, el día 27 fue el Día del Teatro y estamos en la Semana Mundial del Teatro. Y bueno, pues como tú decías, pues de esta manera, para celebrarlo, muchos teatros y empresas del sector han decidido hacer promociones exclusivas en muchos de sus espectáculos. En el Raval también, pues por ejemplo, la actividad teatral es muy común. Venimos de semanas en las que el Teatro Romea, en plena calle Hospital, se han exhibido dos obras que han sido un éxito rotundo, Alpara y L'Adversari. Estos días es el turno de La Isla del Aire, que tendréis tiempo a saborearla y digerirla hasta el mes de mayo también. Correcto. O sea que tranquilidad, que tenéis mucho tiempo para disfrutarla y de esto. Y también pues en el programa, otros recintos escénicos del Raval, la programación tampoco ha parado y después del exitazo que fue la versión karaoke incluida, que fue principalmente el musical contemporáneo Pares Normals, ahora llega de nuevo als Ocells, de la compañía La Calórica, que estará también pues en cartel hasta el 19 de abril. En el Poligrama. Sí. Y por supuesto tampoco os podéis perder, como era evidente, La Alegría que pasa, otro musical al que se abona el Poligrama. El Poligrama se lleva la palma ya de todo esto. Y eso principalmente se trata del último proyecto de la compañía de Goldegom, que con este pues pondrán fin a sus 50 años de trayectoria, casi nada, tú. No está mal, ¿eh? Y bueno, para ir terminando con esto, además el lunes se celebrará también la primera edición de los premios Talla en el Teatro Real de Madrid, que premia a las artes escénicas y donde el gran triunfador fue Antonio Banderas, el mítico Antonio Banderas, que ya imagino que todo el mundo conoce. Lo retransmitieron por la 1, o sea, se pudo ver la gala y tal, duró bastante. Un espectáculo muy guay, por lo que se comentó. Bueno, vayamos ahora a lo mollar, ¿no? Al cine, que es lo que nos ocupa. Y bueno, como he dicho antes, pues esta semana está teniendo lugar el DA Festival, ¿no? Que si no me equivoco, en total serán 115 largometrajes, ¿no? 10 premiers de estreno mundial, ¿no? 17 españolas, 21 óperas primas y 10 cintas de producción catalana, creo. Bueno... además de las personalidades reconocidas del mundo del cine que han pasado ya por el mismo en esta edición, como Céline Sciamma, ¿no? que impartió una masterclass, y bueno, directora de pelis como Petit Maman o Retrato de una mujer en llamas. Y bueno, ahora ya presentamos a nuestro invitado. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, está bien estar en casa, en esta zona, en este triángulo de oro, sí, ¿no? entre el CCCB, entre la Filmoteca y los multicines Aribau. Y recomiendo als Ocells. Lo recomiendo muchísimo. ¿Sí? Vale la pena y está muy bien. Yo ya me la perdí la primera vez y ahora lo he recuperado y la recomiendo muchísimo. Eso como incisión teatral. Haces bien. Y por lo demás, pues bueno, aún nos quedan unos días para disfrutar del mejor cine internacional contemporáneo en la programación del DA. Sí, pues mira, la primera pregunta es fácil, se llama DA porque bueno, en honor al cinema de autor, ¿no?
¿Tú qué crees que tiene que tener un autor? O sea, ¿a qué le llamarías tú, por ejemplo, autor? O sea, ¿qué consideras tu autor? ¿Un artesano? ¿Un autodidacta? Bien, es una pregunta difícil desde el primer momento que creamos hace 13 ediciones el DA y que era el Festival Internacional de Cine de Autor. Era una intención de quitarle ese polvo que podría tener la palabra o ese miedo, y es lo que hemos intentado. Es un festival internacional, vamos a hablar claro, es un festival internacional de cine contemporáneo, que no es ni un género, ni temático, ni geográfico, pero sí que queríamos reivindicar lo que es la autoría, pero no solamente la autoría del director o la directora, sino la autoría colectiva. Y una autoría que en el fondo no es tanto la autoformación o si alguien manda más y pone su opinión en todo el proceso de la película, sino sobre todo que tiene una cierta libertad o tienen más libertad en el proceso creativo, es decir, donde el productor o la productora o lo que sería la producción no manda 100%. Entonces, y donde, bueno, pues hay autores como Claire Denis o Céline Sciamma, como has comentado, o Zuluaga, o cualquiera de los que podíamos tener aquí, que sean de Estados Unidos, del cine independiente, o sea del Hollywood, o sea del cine francés más comercial, en el sentido más comercial, más conocido, pues que tienen un sello, y tienen un sello personal, y en su carrera podemos verlo. Entonces está alejado un poco de lo que sería el cine más industrial, entendido como industria Hollywood. Todo lo demás, a partir de aquí hay de todo. Entonces pero sobre todo es que la autoría o el cine de autor no es un género específico, no hay una manera de rodar. Tienes tanta libertad como en cualquier otro en otro ámbito. ¿Tú crees entonces, o sea, que todos, pues a decirlo de alguna manera, sobre todo en las óperas primas, es como que empezamos, los directores empiezan como sacando su lado de autor, y luego quizás sí que como que tiran un poco más por lo comercial, o porque, quiero decir, las óperas primas suelen ser bastante, por decirlo de alguna manera, como auténticas, o que tienen como algo que sí que quieren explicar de verdad los directores, ¿no? Yo no lo enfocaría por aquí, yo lo enfocaría más de que a lo mejor las primeras obras o las obras de lo que sería el nuevo talento, o las primeras propuestas, a veces sí que tienen tienen más libertad creativa, en el sentido que a lo mejor pueden arriesgar más a nivel de formal, a nivel de propuesta, y entonces por eso muchas veces a lo mejor tienden más a una tendencia más alternativa o más independiente, y después van evolucionando, y en el momento que presentan segundas o terceras obras, pues a lo mejor no es que sean más comerciales, sino que hay más recursos para explicar otro tipo de historias, pero hay una responsabilidad también para llegar a más público, y entonces no es que pierdan esencia. Yo creo que una Carla Simón, después de la segunda película, no ha perdido esencia, ha hecho la película que quería. Le habrá costado más o menos, es decir, la primera, cuando tú haces el debut, y además tiene éxito y reconocimiento, como tuvo en su momento Carla Simón con 1900 Verano de 1993, le cuesta sacar adelante evidentemente una segunda película, porque siempre cuesta una película, pero yo creo que todos los directores y directoras que podemos hablar que están en el DA han tenido una libertad creativa, con las limitaciones que pueda haber de producción, pero solamente por el tema de la producción y las limitaciones a veces económicas. Sí, y ahora sí que... De hecho, la cuestión, o sea, tú cuando creaste hace 13 años, o sea, en el 2010 el festival porque antes, bueno, habías estado en el Festival Asiatic de Barcelona, si no recuerdo mal, desde el 98. ¿Qué pretendías con o sea, qué buscabas con el DA, por ejemplo, creando el DA? ¿Cuál era tu objetivo? Has dicho que esto de reivindicar la autoría y todo esto, pero pues, ¿querías cubrir una necesidad específica? En realidad sí, es decir, nosotros veníamos del BAF, del Festival de Cine Asiático de Barcelona, que tuvo 13 ediciones. Ese 2008-2009 nos hemos olvidado, pero había una crisis importantísima, económica, y bueno, en aquel momento, alrededor del 2010, parte del equipo y por temas de cambios y de crisis, a veces a lo mejor interna también, hacia dónde íbamos, qué teníamos que hacer, qué no teníamos que hacer, en fin, analizamos, y yo personalmente, y además toda parte del equipo, y las personas que colaboran desde hace muchos años en lo que sería ahora en el DA, lo que nos planteábamos es, vale, habíamos parcelado demasiado el cine, habíamos parcelado
festivales temáticos específicos de cualquier mostra de film de donas o... El de Sitges es el de terror también. Bueno, Sitges porque ya es famoso y es de terror, pero sí, es de terror, es específico también. La alternativa, la La inédit. alternativa, que es el cine independiente, pero que a lo mejor es el más abierto, pero después está inédit, que documental musical, el documental, todo lo que sería alrededor del LGTBI+. Entonces había como una necesidad de pensar, ¿y si realmente cogemos la esencia? Tampoco no hay tantos festivales internacionales no específicos, no temáticos en España. Estamos hablando a lo mejor de San Sebastián, que es el más conocido y el categoría A, pero después está Gijón y después hay algunos más, Valladolid, y los demás son temáticos, es decir, importantísimos, pero son Sitges, o Festival de Cine Europeo de Sevilla, o el Festival de Málaga, que dices, el Festival de Málaga, pero es muy importante, sí, importantísimo, pero es cine en español. Y entonces el planteamiento era de cómo organizar un festival. Teníamos una experiencia, teníamos un know-how, habíamos organizado también las sesiones de cine ambiguo en la Sala Polo y después otros cines, y lo que pensábamos es cómo organizar un festival internacional no temático, muy abierto y con una mirada, eso sí, hacia la autoría, es decir, intentar que se seleccionen aquellos autores y autoras de referencia, los directores y directoras de referencia, y una apuesta muy clara para el nuevo talento, tanto internacional como nacional. Vale. Imagino que, claro, los primeros años te debió costar... Bueno, sí que es verdad que ya tenías la trayectoria esta, que venías del Festival BAF, pero te costó atraer, por decirlo de alguna manera, al principio autores reconocidos y tal, o ¿cómo vas haciéndote la marca, por así decirlo? Bien, bueno, siempre cuesta volver a iniciar cosas o proyectos. De todas maneras fue muy fácil porque, como has comentado, pues teníamos un conocimiento y todo el equipo y bueno, teníamos experiencia ese, ¿no? Y evolucionó muy rápido. Sí que es verdad que además en aquel momento cuando nació eran las causas de la crisis, pero al cabo de 3 años ya había crecido mucho, ¿no? Ya empezó con 40 o 50 películas, tampoco no es que fuera pequeño y después fue creciendo. Y el prestigio o el reconocimiento, la evolución, yo creo que ha sido, siempre decimos desde el equipo, es evidentemente ser profesionales, saber qué queremos hacer y el objetivo claro que es difundir el mejor cine internacional, dar la oportunidad de verlo en salas, pero el éxito estaba en la programación, en esa programación, en qué habíamos escogido cada año. Entonces es en el momento que acertábamos edición tras edición de qué directores y directoras escogemos, qué películas, dónde ponemos el acento, en qué apostamos. Muchas veces cuando un director o una directora dice, yo voy a estar entre Patricia Masui y Christophe Honoré, hostia, o otro, puedes ir cambiando. Sí. Es decir, si lo vemos como no es un símil muy bonito, pero si lo vemos como un álbum de cromos y los cromos están muy bien, tú quieres estar en ese álbum de cromos. Entonces yo creo que en los directores propios, es decir, hay directores que a lo mejor no saben, no sé, Paul Schrader no creo que ahora mismo sepa que se está programando su película, no creo que se lo hayan comunicado, pero sí que hay un intermediario, y ese intermediario tiene que ver que el DA es importante estar ahí, igual como la distribuidora de Hong Sang-soo. Si la línea editorial del DA es buena, esa distribuidora o ese agente internacional, porque no todas las películas tienen distribución, algunas son de distribución y son preestrenos, algunas de las películas del festival, y otras no, y no se verán prácticamente, o difícil de verlas en sala. Pero yo creo que el éxito es hacer las cosas bien, comunicar bien, compartir con el público y tener una buena línea editorial. O sea, claro, en el sentido que decías que obviamente reivindica sobre todo pues la autoría y tal, imagino que, bueno, ahora estás poniendo unos ejemplos, pero imagino que, claro, no tienen cabida todas las películas, ¿no? O sea, quiero decir, el criterio es, pues, no, supongo lo que tú has dicho, que has puesto unos ejemplos, ¿en qué te basas, por ejemplo, para escoger directores, películas y todo eso? Lo que hay que hacer es ver mucho cine durante todo el año, todo el comité de programación, estamos hablando de 9 personas, además intentamos que sea paritario en el sentido de programadores mujeres y hombres, para que tenga una visión y sea también paritaria, y entonces podamos equilibrar muy bien también la programación a nivel de paridad. Pero lo que hay que hacer es ver mucho cine, a partir de aquí empezar a hacer una lista de deseos. Esa lista de deseos a veces la consigues, otras veces no, a veces apuntas una película y dices, me ha gustado muchísimo, la has visto en un festival, nos ha llegado o la buscábamos, da igual.
y a veces no puede ser porque la fecha de estreno es antes o porque la van a dejar a otro festival más tarde, tipo va a San Sebastián. ¿Quién va a competir con San Sebastián si la quieren ellos? Y lo que hay que hacer es, entonces, esa partida aquí es ver realmente qué es lo interesante que se ha producido en el año y hacer un equilibrio de mil piezas. Es países, directores, directoras, temáticas, que no haya 5 películas sobre la vida de mi pueblo, o 16 sobre, no sé, o invento, crecimiento personal, no sé, es decir, lo que hay que hacer es equilibrar entre países. O sea, normalmente Francia es un país que tenemos que autocensurar, en el sentido de autocensurar es autolimitar, porque muchas veces las propuestas de Francia son muy importantes, hay muchos autores, directores y directoras importantes de reconocido prestigio, que normalmente además hay mucha producción y no podemos poner 25 películas de cine francés. Entonces hay que hacer eso, un equilibrio de cómo puede estar bien representado Latinoamérica, cómo está representado todo lo que sería Europa, en este caso Asia, cómo tener la mirada también en Asia, y después cómo apostar por el cine nacional hecho aquí en Cataluña o en España. Entonces es un equilibrio, y a partir de aquí propuestas. Y el comité de programación dialogar y también discutir, en el fondo positivo, que es discutir qué le irá mejor. Y esta película dialogará muy bien con aquella, o al contrario, o esto es opuesto a aquello, y entonces nos va bien tener una comedia autoral o no autoral, pero una comedia que pueda aligerar a lo mejor 3 películas como Fairy Tail de Sokurov y la de More Cousins, Marcha a su Roma, que son cosas más sesudas. Entonces, cómo equilibrar, y a lo mejor hacer una propuesta como Fuego Fauto de Joao Pedro de Rodríguez, es un festival musical y además es una delicia para verla. Entonces, es ese equilibrio. Sí, pues muy bien. Y el tema de las premiers exactamente en los festivales, ¿cómo va? Es decir, ¿las productoras o las distribuidoras contactan contigo o tú es como que recibes un soplo y tienes entonces tú la exclusiva? ¿O? No, bueno, no es tanto las exclusivas, sino que una programación de un cine tiene que coincidir que deciden los agentes internacionales, que son las que tienen los derechos de las películas internacionales y no tiene distribución en España, o la productora, y después está la distribuidora española. Yo creo que lo primero que hay que tener muy claro es el año está dividido en 6 meses, como en 6 meses escolares. Primera tongada, que abre Berlín, Sundance, Málaga y el DA. Si una película no entra en Berlín, o no entra en Sundance, o no entra en la Bienale, no entra en Málaga y no entra, o decide ir al segundo semestre, que el segundo semestre es otras cosas, que es empieza la temporada con Cannes. Sí. Entonces, a partir de Cannes abre Cannes, Locarno, San Sebastián. Y a partir de aquí esa decisión es muy importante, porque aunque yo haya visto una película, porque la he visto, porque me la ha enviado la propia agente internacional o la productora, a veces hemos visto películas que las hemos visto y hemos dicho, hostia, nos gustaría mucho tenerla en el DA. Es que voy a ir a San Sebastián, es lo que y Claro. es normal, es decir, que a veces, y a lo mejor son directores que hemos tenido sus películas anteriores en el festival, pero los autores, bueno, los directores y las directoras tienen que hacer. Entonces, si van a San Sebastián no hay ningún problema. Entonces, el primero es tener claro la temporada, y nosotros vamos a festivales, recibimos muchas propuestas de las distribuidoras, perseguimos en el sentido, invitamos, es ahí cuando sabemos que no sé quién ha hecho una película que a lo mejor ya está acabada. Intentamos contactar y intentamos tener el radar muy abierto de qué está hecho, qué está producido, que se ha estrenado en algún festival. Tipo, es muy fácil si ya sabemos que va a Berlín, pero ten en cuenta que nosotros cuando programamos, ahora que además celebramos el festival en marzo, en diciembre ya hay que tener casi todas las películas pedidas. La sorpresa es que a veces nos dicen, sí, vamos al DA porque vamos a Berlín y vamos a Málaga y vamos al DA. O vamos a Berlín y vamos al DA. Entonces es cuando se trabaja. Muchas veces sabemos cosas de qué programación va a haber en Berlín y tal, porque nos lo van diciendo, no por nada más. Pero de todas maneras es un orden, es decir, que es buscar, es ver en los festivales, son los contactos de 13 años más todos los demás. Entonces hay muchos directores y directoras que ya nos hacen las propuestas ellos, ya me gustaría al DA, y después a veces se materializa realmente, en sentido que pueden entrar y otras veces no. Bueno, luego también es que, además, no sé si es
competidor, por así decirlo, pero es que enseguida ya también ahí, ahora en nada, en unos días también empieza el BCN Film Fest, el que se celebran los Verdi, o sea, el de Sant Jordi. No sé si también pues tienes en cuenta eso, o sea, las que se van a llevar allí y tal. No lo tenemos en cuenta, son líneas editoriales diferentes. Sí que es verdad que nosotros nos hemos movido precisamente porque es un festival que se puso en las fechas sin respetar que había en demás, eso se puede decir porque está comprobado públicamente, y ya está. Y ya está, a partir de aquí nada más que decir sobre cómo funcionan. Claro, yo sí que te quería preguntar sobre todo ya sobre tu festival, ¿no? Que al final también es a lo que hemos venido. Principalmente, ¿qué es lo que tiene así de nuevo o peculiar este festival respecto a otras ediciones? Como los que has comentado también comparado con el inédito o la alternativa, claro, o tal. Bueno, yo creo que de todos tenemos un objetivo común, que es difundir lo que son obras audiovisuales en unos con unos temas, como el inédit, que es enfocado a lo que sería esas piezas alrededor de tótems de la música, conocidas o no conocidas, es decir, sea un documental sobre Sabina, que hicieron uno, por ejemplo, Sabina o cualquiera, o si van a hacer el próximo año el de Rosalía, yo qué sé, pero sí, está muy... Yo creo que más, aparte de eso, es que evidentemente todos los festivales lo que quieren hacer es compartir esas obras y esos temas, si es que tienen un tema como Inédit o otros como Fit the Dog, que también está organizado por Inédit, que va alrededor de la moda. Y nosotros la diferencia lo único es, sí, programamos también películas, y la evolución que ha tenido el objetivo es programar bien, que ya he dicho antes, así que no voy a repetir en ese sentido. Sí que es cada año intentar compartirlo más con los autores, con los directores y las directoras, que estén presentes, que viajen, es decir, los españoles siempre vienen, tanto la mayoría de los cortos y todos los largos, y tener invitados de bastantes de las películas. Y después lo que hemos hecho evolucionar es en crecer en otras disciplinas, tipo este año teníamos conciertos, por cierto. Hoy hay uno de los importantes, que es Plena Pausa, que es las películas como se hacían alrededor del rodaje de Arrebato de Iván Zulueta, y entonces J de los Planetas y más músicos han hecho unas piezas especiales para esos cortos, y es hoy a las 9 de la noche en Paral·lel 62. Un espectáculo que no habría que perderse, es una preciosidad. Pero entonces es eso, hemos hecho este año 4 conciertos, tenemos un podcast en directo, con público que podemos interactuar, hemos presentado libros, hemos hecho la masterclass de Celine. Entonces lo único que hacemos de diferenciar, que eso también lo hacen algunos festivales, es intentar ir ampliando el radio de acción, de actividades y demás, y tener cada vez más interacción entre diferentes disciplinas y públicos, porque al final todo está relacionado, pero es a partir de un podcast, a partir de una presentación de un libro, a partir de esos conciertos se va creando. Son bastante transversales. Sí. Es que hay que serlo, en esta vida yo creo que hay que serlo, y yo una vez dije que el poliamor tiene que existir en el cine, y hay que ser también ecléptico, y en un festival y en un festival también tiene que ser poliamoroso, porque no yo creo que no tenemos que vivir tampoco solamente exclusivamente de esas películas que proyectamos en una sala. De hecho, incluso, o sea, justo una de las preguntas iba en relación a esto, que cada vez más, sobre todo gracias a los nuevos canales comunicativos que hay, claro, es como muy importante, ¿no? Poner el público en el centro de la estrategia, en el sentido de, claro, qué hacer o cómo vas a comunicar los días que no haya festival, porque, o sea, los días que hay festival solo es una semana, el resto, ¿cómo haces ese engagement? ¿Sabes? Por eso está muy bien las iniciativas que comentas de todo el tema del podcast. También he visto que tenéis lo del Meet the Directors, que eso está muy bien, lo del tema de los talleres también, o sea... Pero eso está bien porque está vivo esos 10 días, y es verdad que perduran un poco más en el tiempo, pero de todas maneras los festivales, por mucho que no intentemos, tenemos una vida estacional. Somos como un verano del amor. Sí. Punto. Sí. Somos un verano del amor que duramos 10 días, que vamos a la playa, en este caso al cine, sí, que vemos muchas películas, que nos hacemos un empacho, o a lo mejor ves una, da igual, o sea, no. Y es un verano del amor que se acaba. Entonces tienes un bonito recuerdo, y a veces puedes rememorar alguna fotografía o escuchar algunas de las grabaciones, tipo un podcast, pero un festival tiene muy difícil tener una vida después del día que se acaba, pero ninguno. Pueden tener alguna presencia, y ahora cada vez intentamos más, que algunos festivales organizamos, pues, por ejemplo el DA
organiza un tour por toda Cataluña y España con algunas de las películas seleccionadas, que ya llevamos como 7 años haciéndolo, 8, y sí que vas haciendo cosas, pero en el fondo yo reivindico, es un verano del amor, 10 días de amor, y si ya te he está. visto, no me acuerdo. Y bueno, no tanto eso, pero que tengas un bonito recuerdo, pero que se acaba, que un festival... Y es lo bonito Y también. es lo bonito, yo creo que esta vida de engagement, de redes, de estar presente, claro que estamos presentes durante todo el año, pero para estar presente en un festival, para decir en paz descanse, que se ha ido Lina Lollobrigida, no hace falta comunicar que Lina Lollobrigida se ha ido, y en todo respeto, no estoy haciendo cachondeo, sí, Paul Schrader ha hecho una nueva película, a lo mejor la tendremos... Comunicar por comunicar. Comunicar por comunicar cuando ya hay unos medios de comunicación. Entonces, que ya te lo hacen. Ya. No, es como eso, sí, reivindico eso, esa celebración de 10 días de un festival. Eso sí, cuando son 10 días se va a muerte, pero es eso, o sea, al final la vida útil que tienen es la que tienen y... Aquí está, sí. Bueno, y además, que... tú ya sabes dónde vas cuando vas a un festival. Quiero decir, que es lo que tú dices, o sea, cuando llega la semana o cuando se va acercando, ya sabes que vas, por ejemplo, pues que es el DA y de qué vas, ¿sabes? O como cuando vas a Sitges, ya sabes a lo que vas, ¿no? Al final, yo creo, o sea, que... Y después sí, por ejemplo, Sitges, pues ya también intenta hacer comunicación durante todo el año y tiene unas muy buenas newsletters y intenta comunicar, fans del Fantástico, se estrenan esta película en los cines, pero es algo que lo hacemos, pero lo que tú has dicho, es que yo creo que la gente... lo que se tiene que, evidentemente, es enterar, por ejemplo, pues este año precisamente que cambiamos de fechas y que empezábamos antes, y hay que comunicar qué es lo que hay, intentar llegar al público y después que lo disfruten y después que se relajen y que hagan otras cosas. Sí, no, eso sí. Pero bueno, que al final lo que decías, aunque sea el típico amor de verano y tal, claro, piensa que después el año siguiente vuelve ese amor de verano también. Vuelve ese amor de verano que a lo mejor es el mismo, porque a lo mejor viene aquel autor que tanto quieres, tipo Hong Sang-soo, que siempre es un amor de verano que está presente, y a lo mejor descubres otro amor de verano, porque es una nueva... Como siempre pones los típicos puntos suspensivos de to be continued, ¿no? También, claro, porque puedes volver a enamorarte de otro que a lo mejor no pensabas, o de otra, claro. Bueno, de hecho, creo que ahí justamente radica también la gracia de los festivales, que si vas con una mente cerrada, por así decirlo, pues al final, no, quiero decir, al final vas abierto a descubrir, ¿no? Quiero decir, a ver, no con qué me sorprenderán, pero quiero conocer cosas nuevas, ¿no? Sí, bueno, y después hay directores, bueno, hay obras que tú esperas y que intentas, o el público espera que las programen en el DA, pero bueno, que es eso, que es un juego y esa parte, y es lo mismo, pero es diferente cada año. Y en el tema salas, ¿tú estás preocupado o no? Porque sí que es verdad que durante la pandemia ha habido, bueno, obviamente se ha reducido bastante el aforo por cuestiones obvias también, pero ya se venía como de una tendencia que, no sé, es como, te da la sensación que se están perdiendo espectadores en el cine, en la experiencia cinematográfica, por así decirlo. O sea, ¿qué harías tú, por ejemplo, si tuvieras que remediar o una fórmula para que atraer a la gente? Ya sé que esto, no sé, es como bastante relativo y realmente no es el ABC, no hay una panacea. Pero... Es difícil, y además la parte de lo que intentamos con todo el equipo aportar dentro del ecosistema cultural de una ciudad como Barcelona y de un ecosistema de Cataluña y España, es lo que estamos haciendo, que es intentar acercar a todo tipo de público a las salas y que las salas estén llenas, como hemos arrancado este fin de semana y hemos seguido llenando muchas de las sesiones, y que haya ganas de ir al cine. Yo no soy tan dramático, sé que evidentemente el cambio existe, hay menos asistencia, vamos menos al cine, a la sala de cine, pero esa parte dramática de que nadie está viendo cine no la veo yo personalmente. Si me equivoco ya me lo dirán. Y yo creo que cada vez se ve más cine, o se ve la misma proporción de cine que cuando yo tenía 24. Sí, 22 años. Sí, todos mis compañeros de mi facultad, cuando yo llegué aquí, yo soy de pueblo, y en mi pueblo quedaban cines y solamente programaban cine S. No, tampoco puedo decir que aprendí tanto del cine S, que es lo que se programaba en aquella época, tengo una edad. Pero cuando cuando vine a Barcelona es cuando empecé a ir al cine. A lo mejor éramos 20, pero de los otros 100 no iban al cine, y menos al cine de autor. Si hablamos de cine de autor, versión original, subtitulada y todas estas cosas. Bueno, en resumen, yo creo que se ve cine igual como antes, lo que pasa es que se ve en otras pantallas o en otros dispositivos. Claro. Yo creo que veis
se ven, mucho público ve más cine, incluso yo a lo mejor veo más cosas, pero a lo mejor veo muchas más cosas en casa, cada uno con su dispositivo. La sala es la magia, es evidentemente compartir con una película en una sala, a oscuras, con un buen sonido, con una buena pantalla, pues es perfecto, y además compartir siempre va bien. En un festival, porque ahora los festivales, además, el festival como el DA, tiene esta chispa, porque son muchas cosas. Estamos hablando de que es compartir, estás viendo compañeros, estás conociendo gente, estás conociendo directores y directoras, estás en la sala, es un evento, te lo amenizan con música, te dan una cerveza cuando vas al podcast, cuando haces un beat directo, a lo mejor también te dan una cerveza. No es por eso, pero todo suma. Y yo creo que ganas de compartir sí. Y las salas, pues las salas, como ha habido un momento de que a veces, algunas, han programado o han tirado mucho de beta de 10 películas, 10 salas dedicadas al superhéroe de turno. A mí me gusta, ¿no? Es la de Marvel. O sea, que no disfruto, ahora no estamos hablando de aquí uno versus. Hay unas muy buenas y hay otras. Te van a tildar de Scorsese. Pero no, yo mezclo todo tipo de cine también. Y las salas lo que tienen que ser es buscar la excelencia, y lo que tenemos que buscar también es la excelencia, volver a unas salas que sean cómodas, que te sientas inmerso en la sala y que además que sean cómodas de verdad, además, y yo creo que es la tendencia, por eso están haciendo cada vez más salas más boutique, más premium, ¿no? Butacas muy cómodas. Cada detalle cuenta. Cada detalle, y no cuenta, ya no va de ir a 400 personas apretadas en una misma sala, sino buscar y programar bien. Claro, depende qué tipo de cine quieras, pero lo que es una realidad es que el público ha bajado, lleva años bajando, pero tendrá que encontrar. El cine no morirá, ni el cine, por supuesto, no va a morir. No se lo han matado ya, lo han matado. Hace gracia también. ¿Cuántas veces lo han matado? Cuando la televisión, después el VH, el sonido, perdón, uy, Dios mío, qué lapsus. El mudo al sonido también. Bueno, eso también. Entonces el cine pues parece que ha muerto varias veces, y las salas también, y todas no, han ido cerrando, pero el cine está vivo, y las salas de cine, si se adaptan, como todo, seguirán. En ese sentido, una industria que ha crecido mucho precisamente es la española, ¿no? Se ha visto en los Goya, por ejemplo, de este año, que realmente también se tiene como un estigma, la verdad es que no sé por qué, porque realmente, por ejemplo, Modelo 77, Cinco Lobitos, Más Bestas, Malcarrás, o sea, a mí la verdad es que casi todas las de los Goya me han parecido muy buenas, no sé si tú, y bueno, y el cine catalán también, o sea, es impresionante, quiero decir, cada vez, ¿por qué crees que va mejorando? Porque hemos cambiado la mirada, porque ahora el cine, la industria, los productoras, algunas televisiones y las ayudas, y después hemos cambiado la mirada, qué tipo de cine queremos producir. Antes, haré otro símil, si se hace un monocultivo, porque ha funcionado una película, no sé, pongamos una que se llama X, y esa funcionó, y estamos haciendo un monocultivo que todas las productoras, las televisiones están repitiendo esa misma película, más o menos con la misma fórmula, que se acerquen los actores y las actrices también, que sean más o menos la misma para repetir, eso no es bueno. Cuando hay diversidad, cuando hay sobre todo diversidad de propuestas, y cuando se apuesta también a un cine independiente, a un cine a veces alternativo, a un cine de autor, ya sea Albert Serra con Pacifiction o con todas sus películas, ya sea Carla Simón con Alcarrás, ya sea Cinco Lobitos, que tiene a lo mejor un corte más clásico, en el sentido, con todo el respeto, más clásico de propuesta visual, de propuesta narrativa, pero es es uno de los mejores debuts que ha habido en este año en nuestro país. Basil estuvo muy bien también. Y entonces yo creo que hay muchas, entonces cuando cambiamos la mirada de tanto en la producción y hacemos bien el camino y respetamos aquellas películas que a veces tienen éxito en festivales internacionales, y aquí las acogemos como, ¡qué bien! Alcarrás ha ganado un oso del Oso de Oro de Berlín. O la protagonista de este año de 20.000 de abejas también cierra el festival. Vamos a celebrar eso, vamos a ver, vamos a prestar atención y vamos a ser más abiertos. Entonces yo creo que tanto público como las productoras, las televisiones, están mirando ya a unos cineastas y unas cineastas que producen de otra manera, que tienen unas miradas diferentes también, que narran de forma diferente, pero sobre todo lo que intentaba resumir es que haya diversidad de cine, que no solamente haya un tipo de cine,
Es decir, lo que no puede vivir el cine es ni de las películas independientes, pequeñas, muy alternativas, ni de las películas solamente comerciales, porque tienen que ser de 1 millón de espectadores hacia arriba. Que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Y sobre todo, una vez lo dijo, que la gama media no sea mediocre, que tenga también unas intenciones. Que si se producen 150 películas, que busquen la excelencia en el sector que toque, sean comerciales o sean autorales más arriesgadas, que la excelencia, que se busque la excelencia para poder llegar. Todas no van a tener éxito, eso está claro. Exacto. No todas 100 películas, no podemos. Es inevitable. No tenemos tiempo de ver 100 películas españolas Ojalá, y 100 películas francesas y 200 americanas y todas las series que nos quedan pendientes, porque tú me has dicho 3, luego me dirás 3 y yo te recomendaré otras 3. ¿Dónde encontramos tiempo? Sí. Y luego, del cine asiático, ¿tú qué piensas? Porque, por ejemplo, ahora también ha habido bastante controversia con esto de Toda la vez en todas partes, que, ha habido bastante asombro, ¿no? Que que triunfase tanto en los Oscars. Ha habido también Drive My Car, venimos de Parásitos también, que triunfó en los Oscars. ¿Tú crees que está sobrevalorado o que realmente es bueno? ¿Qué opinión tienes del cine asiático? Que has estado en un festival 15 años. Yo dirigiendo y llevando, pues yo no creo que esté sobrevalorado. Sí que es verdad que ahora llegan más unas obras muy concretas. Uno de los ejemplos que has comentado es Drive My Car. Nosotros estrenamos la primera película en una de las primeras películas, o fue uno de los primeros festivales, aparte de San Sebastián, de apostar por este director, pero yo no creo que esté sobrevalorado. Lo que pasa es que cada año pues llegan una serie de propuestas que son muy interesantes. Lo de la mirada que decías también. También de la mirada. Es decir, lo que no podemos hacer tampoco es decir, voy a ver 150 películas asiáticas. Hay que seleccionar. Llegan unas, Laf Díaz, que es un clásico, ya era un clásico del BAF y es un clásico del DA, en el sentido que es un director filipino que además rueda no con tiempo, sino que rueda versiones largas de 160, 200 minutos y 300 minutos. Pero después está Hong Sang-soo, que también es un tradicional, un sospechoso habitual que decimos, ¿no? Que casi siempre hemos estrenado todas sus películas aquí, pero después hay Wandering, por ejemplo, de Sang Lee, que es una propuesta pues nueva y que no viene tan avalada por una... Y temas como Parásitos, los Parásitos fue por fin. Bueno, a mí me explotó un poco la cabeza, no por Parásitos, me gusta muchísimo, sino porque me explotó un poco la cabeza porque aquel año cambiaron todas las normas de Oscar y dije, no entiendo nada. Al final... El tema de la inclusividad. Pero aparte es que ganó 2 premios, la película extranjera, supuestamente extranjera, y la mejor película, que es el primer año que pasó. O sea, ¿qué dices? Yo tampoco entendía porque decía, a ver, si es asiático o si ya no es estadounidense, ¿cómo puede ser que también esté dentro de la categoría principal? No solo eso, sino que el director también tenga posibilidades, los actores también. Entonces es como que estaba un poco difuso el criterio. Pero bienvenido, porque bienvenido, ganó y no. Si no, siempre es cerrarse, ¿sabes? Yo no le veo un punto de problema. Por ejemplo, este año tenemos una de las... Sí, recomienda. No, una de las películas que recomendamos es siempre buscamos algunas películas de estas que se hacen hace 20 años, hace 30 años, y este año recomendamos Sosu River. Y Soul River la está viendo muy bien, pero la gente tiene ganas de volver porque ha oído, porque es una película mítica, y entonces ha oído y ahora la quieren ver en sala, porque a lo mejor la han podido disfrutar, está en Filmin o está en alguna de las plataformas. De Joanna Hawke he visto que tenéis bastante. Tenemos una retrospectiva de un focus de Joanna Hawke, es decir, que el Joanna Hawke además lo recomiendo porque es en casa, es decir, que es en Filmoteca también, y creo que además la retrospectiva tenéis tiempo para recuperar algunas de sus películas la semana que viene, es decir, que podéis ir al las sesiones del CCCB o de los Aribau, pero después tenéis tiempo para recuperar algunas de las películas en la Filmoteca. Y Tom Hiddleston hace varios cameos también, hace varias películas, pero luego también hace algún cameo, ¿no? O sea, me hace gracia eso. Y luego, el tema de los cines, o sea, también en qué te has basado, o sea, ¿hay algún criterio o es casual que vayan a la Filmoteca o al CCCB o al Multicines Aribau o a la Zunzeik, ¿sabes? O sea, bueno, la Filmoteca colabora con el festival desde hace mucho tiempo y siempre se celebra solamente el focus que hagamos,
cada año hacemos un focus a un director o una directora. El año pasado hicimos una excepción porque la dedicamos a la Semana de la Crítica del Festival de Cannes, y con 10 películas míticas de 10 años de vida del festival y 10 años y los años de la celebración de la Semana de la Crítica de Cannes. Pero después el Sumsage, que no está ya tan cerca de casa, de vuestra casa, pero sí que es un cine de referencia. Y después los Aribau, y en el CCB intentamos tener hay más las presentaciones porque tiene una infraestructura que queda mucho mejor también presentar y hacer coloquios. Tiene muchas salas. Tiene dos salas que están bien, y tiene más infraestructura para que brillen más los coloquios y los coloquios que hacemos después al meet de directos. Es decir, que allí hacemos mucho el enfoque de las películas nacionales, y en los cines pues durante una semana toda una combinación de películas. Pero no hay, aparte de eso, del focus en la Filmoteca, todo lo demás está muy mezclado. ¿Y tú te sientes especialmente, ahora, te haré viajar 13 años, pero ¿de qué películas te sientes como más orgulloso tú de que hayan pasado de aquí del DAI, que luego hayan triunfado y hayas dicho, ostras, me siento orgulloso de haberla visto, de haberla seleccionado para el DAI? Es difícil, ¿eh? Pero... Es que 13 años... No, porque no tenga... Yo tengo muy poca memoria y además me va muy bien porque es la única manera de ver cine y de vaciar cada año. Tengo muy poca memoria. Es decir, tengo la memoria me pasa que mezclo escenas también, ¿eh? Yo no mezclo nada porque yo lo borro. No, recuerdo cosas, pero no soy una persona de... Pero no sé, yo creo que hay de las retrospectivas que hemos hecho, pues a Matt Escalante, por ejemplo, fue un placer traerlo y tener un focus sobre él, pero después la primera edición que hicimos una retrospectiva de Guy Maddin, que siempre había cuidado sobre todo el cine de Guy Maddin, que es uno de los directores más personales de Canadá, y de Winnipeg, que es el norte, que eso seguro que ya no es Canadá, que aquello es muy frío. Y, por ejemplo, estamos muy orgullosos también del ciclo que hicimos. Y después hay un montón de películas que las quiero con mucho cariño, pero yo creo que todas han vivido. Yo también había un momento mítico que era Good Time, cuando conseguimos por primera vez hacer el primer pase en una sala de la película de los hermanos Salfi, que fue Good Time, y que fue el único festival que consiguió una proyección, porque precisamente eran de estas películas cuando empezaban los años de Netflix, que dijo, no dejo nada en los festivales, yo no quiero saber nada de las salas. Claro. Después retrocedió y se dio cuenta de que tenía que hacer promoción o hacer ruido en las salas. Entonces, pero aquel año yo estoy muy orgulloso de aquella sesión, pero después hay sesiones míticas cuando hemos hecho a veces sorpresas con películas con conciertos acústicos o con conciertos y sorpresas, yo que sé, sobre todo, por ejemplo, todas las películas de nuestro querido Marc Ferrer, que es un cineasta que hemos cuidado y hemos crecido juntos, pero después, no sé, yo creo que hay muchísimas. El tema de, sí, ahora que abrías el melón de las plataformas y tal, también es verdad que cada dos festivales, sí que es verdad que también está habiendo mucha controversia también, por ejemplo, yo que sé, que se estrena antes en plataformas que en salas y que también las incluyen pues en los festivales de clase A o en los de clase B o en general en todos, ¿no? Y que también optan a los Oscars y que eso hace también que las carteleras estén mucho menos tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeño, creo que están 2 meses las películas en la cartelera y ahora están menos también. No sé qué piensas también de... Tú ¿crees que hay que ser enemigo, amigo, a estar abierto también como a coexistir? Amigo y enemigo no va a ningún sitio nunca. Entonces no me posiciono ni amigo ni enemigo. Yo creo que tienen que coexistir. Es una pantalla más para ver cine. Tiene que estar equilibrado. Lo que he comentado antes, yo sigo apostando que las películas tengan oportunidad para verse en salas. Para muchas, como todas no caben, hay una gran función y una función de las plataformas. Yo hablaré más de Filmin porque es más cercana al tipo de cine que proyectamos, pero evidentemente veo Netflix, HBO y estas cosas, pero da la oportunidad. Y después yo siempre hago la misma broma. En mi pueblo, soy de la Seu d'Urgell, y en mi pueblo tiene un cine, pero es que ahora hay ciudades, capitales de ciudad, claro, que no tienen cine. Entonces, ¿dónde ves ese cine en versión original? ¿Dónde ves ese Hong Sang-soo? ¿Dónde verás esa Claire Denis? ¿Dónde ves una Patricia Mathieu? ¿Dónde ves un Honoré
¿dónde lo tienes? Si no tienes, si en 100 kilómetros no tienes que venir a Barcelona. O sí que hay, por ejemplo, como en Barcelona, pero claro, parece que te tengas que ir como a un cine outsider más pequeño, por ejemplo, yo qué sé, igual te tienes que ir al Boliche, o al Verdi, o a los Girona, o a uno de estos, o al Florida Blanca, pues para que te encuentres este tipo de películas que no son quizá tan... Pero los veas son los cines, porque sí. Hoy en día son los 5 cines que has dicho, son los 5 cines de la ciudad, que después hay otros, que ese es el problema de los multicines en lo que sería alrededor de la ciudad, que se ha ido que evidentemente quedan cines y hay más, pero que nos hemos quedado con pocos cines, pero después hay un trabajo como lo de Fenómena y el Sumseix, el Girona con un tipo, el Fenómena con otros, el Sumseix también apostando por un cine a veces más arriesgado, pero todos esos se equilibran y nos dan una oportunidad y tenemos una ventaja. Barcelona es una ciudad cinéfila y tiene oportunidad de ver mucho cine. Duran menos, sí. Que hay unas películas que ahora las plataformas dijeron, no, las vamos a estrenar primero nosotros y no van a ir a las salas. Ahora hay algunas veces hacen combinaciones extrañas, sí. Pero es que Netflix ha producido, yo qué sé, a Martin Scorsese y solamente se ve en, pues, yo qué sé, pues ellos sabrán. Ahora también te puede pasar que dices, ostras, no tengo esta plataforma, ¿sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que te fastidias porque ya no vas a, ¿sabes? Sí. Así que parece... todos tenemos que coexistir, es una pantalla más. Antes era televisión y ahora, pues, ¿quién ve? Vamos a... Siendo respetuosos, ¿quién ve una película el día martes en el gran pantallazo, o como se llamara, el gran estreno, a las 10 de la noche, con cortes? Que yo soy bastante romántico de las pelis de la tele, pero sí que es verdad que obviamente... Con 45 minutos de anuncios. Claro. Yo no creo que nadie... Yo no veo ninguna, pero no se lo plantea a nadie. Entonces sustituye televisión por plataformas, ¿no? Por plataformas, claro. Es que además es eso, o sea, por ejemplo, tú cuando eras pequeño, o sea, solo había 1 o 2 canales, a ver, tampoco sé qué edad tienes, pero 1 o 2 canales, ¿sabes? Luego se pasó de la tele, o sea, pues, quiero decir que había una evolución de la pantalla, o sea, quiero decir, ahora hay tantos recursos, o sea, tú puedes verlo tanto por plataformas como en las pantallas pequeñas que son los móviles, en la tablet, en la propia televisión, el DVD, aunque no se lleve ya... Todo al mismo tiempo y a la vez. Porque puedes estar viendo hasta incluso el móvil con no sé qué y una pantalla tuiteando y todo a la vez. Sí, hay más oportunidades, hay más cine, hay más oportunidades para ver, pero sí que es verdad que a lo mejor podemos analizar hasta dónde llegará nuestro potencial para ver cine Yo creo que lo único importante ya no es si hay mucha producción o si podemos ver muchas cosas, sino quién hace esa educación de la mirada, de qué vemos, hasta por qué llegamos a lo que llegamos y después quiénes son los prescriptores, ¿no? O sea, hay una plataforma como Filmin es prescriptor, un festival como el DA es prescriptor, la Filmoteca es prescriptora, ese cine que te gusta lo puedes ver en unos cines que son prescriptores y que te gustan y que encuentras cómodo, tipo pues los Renoir o en los Aribau, que te proyectan un tipo de cine, sobre todo en los Balmes, que es donde yo siempre abogaré para la versión original, eso sí, versión original con subtítulos. Sí. Y bueno, también lo que te quería preguntar así como curiosidad, ahora que hablamos también del DA, ¿has notado también alguna evolución o a lo largo de los 13 años también alguna evolución en los jóvenes igual que hayan participado o asistido ha cambiado el público en esta edición? Si no, ha crecido. Yo creo que ha crecido. O sea, el público a lo mejor es verdad que a lo mejor los primeros años, la pregunta está muy bien, porque desde los primeros años a lo mejor teníamos un público cercano más o menos a los 40, alrededor de los 40, los 35, 40. Y ahora sí que tenéis un poco más. Y ahora cuidamos tanto a las personas, vamos a decir, las personas que ya tienen más tiempo libre porque han dejado, porque ya se han jubilado. No vamos a hablar de jubilados, pero bueno, tienen más tiempo libre para la cultura, que además son muchos de ellos y de ellas son grandes consumidores de cultura y grandes cinéfilos. Y después la asignatura pendiente, que es la que hemos trabajado muchísimo, son los jóvenes. Los jóvenes, a una manera de acercarse es, evidente, no vamos a hablar su lenguaje porque es muy difícil hacer un programa y un tweet tweet, pues no tienen tweet, bueno, menos mal que Facebook ya está olvidada, ¿no? Pero no es tanto hablar como ellos, pero sí que es intentar comunicar bien, intentar llegar, captar los códigos, captar los códigos, buscar gente que colabore
joven como vosotros, o más, incluso más joven, y después programar bien también y hacerlos partícipes. Y entonces muchas veces en las películas, una manera de tener un público joven es que cuando programas unas películas que son para ellos son atractivas, sea exacto, estrenando, haciendo preestreno de la serie Self-Tape o la nueva película de las amigas de Agatha, la directora Alba Cross y Hada, que son aquello, intentar buscar cómo vas acercándote cada vez más. Y por ejemplo, pues el otro día presentamos el estreno mundial de Un Sol Radiant. Son directoras jóvenes, evidentemente tienen amistades, entonces por primera vez y se acercando. Pero ahora es muy heterogéneo el público y la verdad es que estamos acertando en tener esa amalgama de público, y que a veces en unas películas van más jóvenes, otros van en Paul Schrader, a lo mejor van otro tipo de por cierto, una película que recomiendo mucho, El Maestro ¿Contador de Jardinero. cartas? El Maestro Jardinero de Paul Schrader, que está en el festival este año. Y entonces, bueno, cada película tiene su público y lo importante es llegar, y es eso, que el público navegue por la web, navegue por la navegación y vaya buscando. Porque sí que es verdad que también es verdad que tú, no sé si consideras también tu festival un poco como una feria, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, en las artes escénicas, por ejemplo, hay todo el tema de la Fira Tàrrega, Terrassa Noves Tendències, Temporada Alta, es decir, que, como tú decías, son prescriptoras y también tienen la oportunidad de brindarle quizá a gente novel o que quizá no tendría ese escaparate en otro sitio, vosotros se lo brindáis, ¿no? También y también que se vaya corriendo la voz, que pues yo que sé, que puedan dar que sea como un trampolín, ¿no? Sí, lo has dicho bien, o sea, no es una feria, porque a lo mejor la palabra feria... Feria me refería en el sentido pero lo defines bien, ¿eh? Es decir, que sí que es un espacio, es un espacio de un festival, pues eso, no se llama feria, pero se llama festival, y precisamente el festival es eso, y es donde mostrar, intentar dar visibilidad, exhibir y dar oportunidad también al nuevo talento. Y por eso, por ejemplo, ahora me estabas haciendo recordar que este año cumplimos 10 años de un impulso colectivo, y un impulso colectivo es la sección dedicada al talento de español y catalán y gallegos y bueno, evidentemente todas las comunidades, y es el que es una de las plataformas, y es como dices tú, es decir, un festival es todo eso para dar oportunidades a que el público se acerque a todo tipo de... Bueno, y lo decía también porque no todos cumplen esa función, ¿sabes? O sea, quiero decir que a mí me da más la sensación también de que el tuyo de que el da también es como bastante así, o sea, prescriptor, que da oportunidad. Sí que es verdad que igual el sector del cine, quizá, bueno, es un poco más precario, pero a su vez también jolín, cada vez salen más gente prometedora, más actores, más directores también, o sea, como que, o sea, por ejemplo, cada vez hay más óperas primas, también hay cada vez más mujeres directoras, ¿sabes? O sea, no sé, hemos tenido una oferta últimamente. Y ahí hemos participado en algo, humildemente hemos participado en algo, ya está. Sí, Si nosotros nos hemos aportado un grano de arena para cambiar lo que comentábamos antes, la mirada la mirada de todo el sector, todas las partes implicadas en lo que sería la audiovisual, ¿no? Desde las instituciones, la financiación, los ministerios, las productoras, las televisiones, los distribuidores, los exhibidores, bla, bla, bla. Pues si nosotros hemos aportado en el DA un grano de arena, que creo que sí que lo hemos aportado, y los resultados lo habéis hecho el público, ¿no? O sea, quien ha aportado ese reconocimiento, y yo creo que esa es la función. Sí. Y bueno, esto ya es más tuyo, pero ¿tú qué crees que tiene que tener un buen director en general de un festival? O sea, no de cine, sino de festival, un programador, Porque, pues, claro, al final lo que te has dicho antes también, que se tiene que ver mucho cine, imagino, ¿no? Y bueno, depende que, evidentemente, tener un buen ojo, pero yo creo que lo que tiene que ser un director, una directora del festival, o da igual, aunque sea una dirección colectiva, primero es saber gestionar, si es que hay festivales que a lo mejor el programador, director o directora solamente ve películas y después hay un equipo gestor que lo lleva adelante. En este caso es diferente, en este caso es personalmente, por ahora, lidero un equipo, lidero un proyecto y gestiono unos fondos para que esto pueda llegar a buen puerto. Yo creo que lo primero es, sobre todo, programar bien, y lo que decía, una línea editorial, y tener una línea editorial
y tener no, ahora voy a decir una cosa así. Un festival lo que tiene que ser es sobre todo lo más horizontal posible y transversal posible. Es decir, que todos trabajéis, ¿no? Que todos trabajan, que sea un equipo de codo con codo, de programación amplio, que hayan discrepancias, que hayan, evidentemente después lidera a alguien o no, pero bueno, ya te digo, porque esto no es en este caso no es un liderazgo colectivo, que hay muy pocos festivales, pero hoy precisamente hemos tenido un debate dentro del DAFIM Lab sobre la creación colectiva y las películas que se crean de forma colectiva, tipo con 3 directores, 4 directores, 6 directoras, 3 directores y 2 directoras, da igual, y se hablaba de la colectividad. Y entonces yo creo que un festival lo primero es ser lo más horizontal posible, transversal posible también, y que el equipo se sienta identificado y que no sea vertical, es decir, donde un director o una directora del festival manda y punto, y se programa lo que yo digo, se dirige y gestionar bien. Bueno, y ya para ir acabando, los imprescindibles del DA, por ejemplo, recomienda 5 o 10 o las que te hayan impactado. Bueno, yo ya las recomendé, pero atención porque se acaban los minutos, y yo recomiendo, que además lo he dicho, pero por si no lo habíais leído, es Bowling Saturn, una película sobre la crisis del ¿qué podríamos decir? Del patriarcado, no, pero de la masculinidad, de Patricia Masui. Hoy mismo Ángel 69, una sorprendente película de Teo Montoya, y sin olvidarnos el fin de semana que hay Clorindo Testa de Mariano Illinás, y después dejaros navegar un poco más por los días que quedan, que quedan días, es decir, que hay películas de Christophe Honoré, de Valeria Brunet de Tedeschi, está lo que me ha comentado antes, con Sansó. Por autores no será. Por autores y películas no será. Vale. Muchas gracias, por habernos acompañado, y bueno, pues no sé, eso, que la gente vaya al DA, vaya al cine, y bueno, pues eso, muchas gracias y nos vemos en el DA. Nos vemos en el DA, exacto. Que vaya bien, cuídate.